Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Ana Marta. Como usted lo menciona, existe una preocupación de las autoridades del Hospital Nacional Geriátrico sobre la situación que se está viviendo con respecto a los adultos mayores y la COVID-19. Ha habido un aumento en los contagios y también en los fallecimientos, como lo vamos a ver en la siguiente nota que hemos preparado para ustedes. Aunque para muchos la pandemia ya acabó, la realidad es otra. Esta Navidad algunas familias van a llorar la pérdida de un abuelo o abuela o una madre o un padre, pues la sexta ola de COVID-19 está dejando un fallecido por día en el hospital de geriatría. Esta información fue confirmada a 13 Noticias por la doctora Karina Chacón, directora médica interina de dicho centro médico, quien ve con preocupación el aumento de los casos de COVID-19 en adultos mayores. Todo el año siempre hemos tenido al menos un área de aislamiento que mínimo se tiene de 3 a 4 cubículos específicamente para esta población. En lo que llevamos del mes de diciembre viene el pico hacia arriba de nuevo, y especialmente, digamos, nosotros hablamos de los adultos mayores, ustedes lo han visto en las noticias que también el Hospital de Niños dice que tiene un repunte de nuevo alto. Nosotros en promedio estamos teniendo 2 ingresos por día en lo que llevamos de diciembre para acá. Estamos manejando entre 9, 10 pacientes, de 9 a 12 pacientes COVID positivos. Y lastimosamente la estadística que tengo de la semana anterior, al menos iba falleciendo uno por día. En el Ministerio de Salud confirman que el aumento de los últimos días se debe a que el país se encuentra en una nueva ola de contagio, la número 6, pero descartan que existe un brote que esté afectando a personas mayores y las únicas medidas que van a tomar será seguir recomendando la vacunación y las medidas sanitarias ya conocidas por la población. Las edades extremas son las más expuestas, las más de alto riesgo. Eh, Tratar todos los días de fomentar la vacunación, que eso es importante decirlo, ¿verdad? Fomentar la vacunación, fomentar la vacunación y fomentar la vacunación, fomentar las medidas de protección para todas las personas, es decir, que las personas hagan lavado de manos, distanciamiento social, lugares ventilados, uso de mascarillas a aquellas personas con alto riesgo. Eso sería lo más importante desde el punto de vista de los trabajos que tenemos que hacer nosotros como ministerio. La geriatra del Blanco Cervantes supone que una razón del aumento en los casos en esta población podría ser la disminución de la eficacia de la vacuna contra COVID-19. Entonces, realmente que el repunte de los adultos mayores y su inmunidad y su respuesta a la vacuna puede ser que ya a tanto tiempo ya no es la misma. Entonces hay que cuidarlos un poco más. Entonces sí hay que tener cuidado ahora en esta Navidad y cuidarlos, protegerlos a ellos porque son las personas más vulnerables y no responden igual a una persona joven, ¿verdad? Ante esta situación, en salud indican que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología acordó aprobar el uso de la vacuna bivalente contra COVID-19 como refuerzo después de haber transcurrido 2 meses de la última dosis recibida. No obstante, no habrá grupos de priorización, sino que cualquier persona mayor de 12 años podría aplicársela. Según el director de Vigilancia de la Salud, Rodrigo Marín, estas vacunas podrían estar ingresando al país a finales de enero. Como ya lo mencionaba el doctor Marín, nos encontramos en la sexta ola de COVID-19 y precisamente para saber cómo podemos cuidar a nuestros adultos mayores, nos encontramos en el Hospital Clínica Católica con el doctor Daniel Herrera, quien es especialista en geriatría y nos va a contar acerca de esos cuidados que debemos tener con nuestros adultos mayores. Muy buenas noches, doctor, y gracias por acompañarnos. Buenas noches, bueno, un gusto que estén por acá. Sí, el tema es muy importante. Bueno, como sabemos, el COVID llegó para quedarse. Es una enfermedad infectocontagiosa que va a tener o se va a comportar de una manera en oleadas, ¿verdad? Vamos a tener casos que van a ir aumentando y luego van a ir disminuyendo. En estas fechas, pues siempre es muy importante compartir con la familia, estar con nuestros seres queridos y quién más que el ser querido importante que el adulto mayor. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta o tenemos que tomar consideraciones para evitar exponerlos al COVID-19, ya que sabemos que son pues personas más vulnerables por el cambio en su sistema inmune y por las enfermedades que lo acompañan. En este caso, podemos tomar distintas medidas y una de las más importantes, o la más importante diría yo, es la vacunación. Procurar que el esquema de vacunas esté completo. Esto, pues contando con las 4 vacunas de COVID, sería lo ideal para cada paciente adulto mayor. Si ya tenemos el esquema completo, pues entonces deberíamos de considerar también las enfermedades que los acompañan. Por ejemplo, si son diabéticos o si tienen alguna otra enfermedad que afecta el sistema inmune. En este caso, puedes considerar siempre utilizar mascarilla, ojalá
pues de tipo N95, como la que pues estoy llevando yo en este momento, o algún otro tipo de protector para evitar el contagio si va a alguna actividad cuando hay muchas personas, en este caso fiestas familiares o reuniones. Es importante que si vamos a tener algún adulto mayor en nuestras fiestas, pues considerar nosotros también utilizar la mascarilla pues dentro de la medida de lo posible. Por ejemplo, si no estamos comiendo o si estamos teniendo alguna conversación, pues tratar de no exponerlos. También es importante, si algún familiar está resfriado o está enfermo, pues ideal hacer una prueba rápida o hacer una prueba en alguna de las clínicas o sistemas de salud que queden cerca, pero también evitar el contacto o tal vez abstenerse de ir a estas fiestas para no contagiar pues a nuestros pacientes adultos mayores. Obviamente, una de las cosas que tenemos que tener presente es que a veces confundimos al paciente que inicia con síntomas de COVID-19 y decimos que es una gripe y dejamos que avance o se prolongue los síntomas. Si tenemos algún adulto mayor que esté con un cuadro gripal, obviamente si nos asocia tos, falta de aire o lo que nosotros llamamos disnea, malestar general, pues vigilar los signos vitales y idealmente buscar hacer una prueba para descartar que no se trate de un COVID-19 y que esto se nos pueda complicar. Es importante tratar de que las fiestas familiares pues no sean tampoco algo que nos lleve a una aglomeración, ¿verdad? Ojalá podamos hacerlo en algún lugar que tenga ventilación, en algún lugar abierto, entendiendo que pues esto nos va a ayudar a disminuir un poco los contagios. Creo que son parte de las medidas que podemos tener, evidentemente, para reducirlo lo más posible el riesgo de que el paciente se pueda pues exponer o contagiar de COVID. Es importante, doctor, que aunque esté vacunado, el adulto mayor también corre un riesgo de poder hospitalizarse y demás, entonces hay que tener cuidado con eso y los mismos recomendaciones que usted ya da. Por supuesto, la vacuna es el método más efectivo para prevenir la enfermedad severa para COVID-19. Sin embargo, no es 100% efectivo para prevenir el contagio. Igual, usted puede tener 4 vacunas o el esquema completo y vamos a tener pacientes que son aún más vulnerables, que tienen algún problema en su inmunidad, no solo el envejecimiento, sino alguna enfermedad compleja autoinmune o, por ejemplo, diabetes mellitus, que es otra que nos puede afectar la inmunidad y en este caso, pues aunque tenga las 4 vacunas, se nos puede complicar. Entonces recuerden que no es solo el hecho de que el paciente se pueda enfermar, sino la complicación o la hospitalización que pueda tener prolongada por tener un COVID severo. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes. Conversábamos con el doctor Daniel Herrera, quien es especialista en geriatría, trabaja acá en la Clínica Católica y también es docente de la UCIMED y nos hacía esa explicación con recomendaciones para cuidar a nuestros adultos mayores de cara a esta 6ª ola que confirma el Ministerio de Salud a 13 Noticias. Esa es toda la información que tengo por el momento. Vuelvo con ustedes al estudio principal. Muy buenas noches.